Muy buenos días y bienvenida y bienvenido a una nueva edición de Mano a Mano. Esta vez en la semana que se conmemora el 11M, 22 años de aquellos atentados terribles en Madrid que se cobraron la vida de 193 personas, el atentado terrorista pues, más sangriento que ha sufrido España y que seguro que todo el mundo recuerda, bueno, pues que estuvo motivado, que fue consecuencia pues, de la participación de España en la guerra de Irak, una guerra que lideró Estados Unidos y que, bueno, al que el presidente de aquel momento, el presidente Aznar, pues nos llevó pues con mucho entusiasmo. Se nos había dicho que había armas de destrucción masiva y, bueno, participamos en una guerra ilegal. Y es curioso que, bueno, pues que esta semana tenemos que volver a hablar de guerra, en este caso no de Irak, sino la guerra de Irán, bueno, y en general en toda la zona de Oriente Medio se ha extendido ya a más de una decena de países. El asunto no parece que vaya a ser fácil, ¿no? Y queríamos hablarlo porque esto del, bueno, que se conmemore el 11M, la participación en la guerra, que yo creo que es algo que tenemos que está ahora mismo en plena actualidad. Y bueno, por suerte hay diferencias con lo que está pasando ahora, con lo que respecta a nuestra participación, porque el gobierno de coalición ya ha dicho claramente que no piensa participar. Son diferencias, pero a pesar de eso se está resucitando un sentimiento muy arraigado en la sociedad española, el no a la guerra, que yo creo que, bueno, pues que le costó el gobierno a Aznar, sin duda. Hola Javier, buenos días. Hola, buenos días, Esperanza. En sentimiento arraigado en España y no solamente en España, ¿no? Sino en la mayor parte de los países de la Unión Europea. También es mayoritaria la opinión del no a la guerra. En Estados Unidos es mayoritaria la opinión a la guerra. Es la primera vez que Estados Unidos entra en una guerra con la opinión pública en contra. Con la opinión pública en contra. Eso no ha ocurrido en ninguna de las guerras anteriores. Con mayor o menor entusiasmo, con mayor o menor entusiasmo, la población de Estados Unidos ha estado siempre detrás del el comandante en jefe que declaraba la guerra o que hacía la guerra. Y en esta ocasión no, en esta ocasión hay claramente una posición mayoritaria en la opinión pública contraria a la guerra de Irán. O sea que estamos ante cosas que son, vuelve la guerra, hay similitudes entre lo que ocurrió en el 2003 y lo que está ocurriendo en este 2026, pero hay diferencias y diferencias muy significativas. Además de esta, está, por ejemplo, la de que en el 2003 todavía las Naciones Unidas contaban y Claro. eran el elemento de legitimación indiscutible para cualquier operación internacional. En esta, por eso Estados Unidos se batió el cobre en Naciones Unidas y tuvo a Colin Powell allí estando en los Claro. debates y enfrentándose a Dominique Villepin y a los que fueran, ¿no? Para intentar Sí, justificar ante la opinión pública que realmente la guerra de Irak tenía sentido y que debía de ser apoyada por el Consejo de Seguridad, por las Naciones Unidas, ¿no? Por las Naciones así es. Unidas. Y Sí. sin embargo, en esta se ha prescindido por completo de Naciones Unidas. Naciones Unidas están que ni están ni se le espera, desgraciadamente. Y Claro, esto, esto, perdón, sí. no, No te no, iba a no, decir, lo sigue, sigue. decíamos el otro día, que hemos pasado de un sistema anteriormente en el que el derecho internacional es verdad que se vulneraba, no vamos a decir que se cumplía siempre, pero por lo menos había un esfuerzo por parte de las naciones que hacían eso, como Estados Unidos, por intentar justificar que sus acciones se acomodaban a derecho internacional. Y por eso aquello de las armas de destrucción masiva, ¿no? Claro, claro, la legitimidad se decidía, eran las Naciones Unidas las que impartían la legitimidad y las que decidían si realmente una operación era legítima o no era legítima. Y entonces, bueno, en Irak no lo hicieron así y fue una minoría, pero no fueron Estados Unidos solos, ¿no? Fue Estados Unidos, Claro. Inglaterra y otra serie de países como Nueva Zelanda, como Australia, que participaron en la operación y España, ¿no? Que participaron en la operación, mientras que en esta Estados Unidos con Israel se han, han Sí. prescindido por completo y además lo han avisado previamente. O sea, Donald Trump ha dicho previamente que él no tiene más límite que su propia conciencia, que las normas internacionales él no las considera que No sean pueden. limitativas de su capacidad para poder actuar, de su legitimidad para poder actuar y que en consecuencia él hará lo que considere pertinente sin otro límite que el que sea su propia conciencia y así está siendo, ¿no? Y así está Exacto. siendo, ¿no? Bueno, pues entonces esto es lo que ha convertido a la guerra en un problema
internacional y un problema que después funciona en cada uno de los sistemas políticos de los distintos países o de las distintas confederaciones, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? Donde la guerra se ha convertido en un problema para la Unión Europea. Claro. Yo creo que este es para mí, tal vez sea este, en cuanto europeo y en cuanto españoles, tal vez lo más decisivo y lo más importante, ¿no? Porque esta guerra pone en cuestión, y este respeto o no de las normas internacionales y de lo que es el derecho internacional, pone en cuestión la propia supervivencia de la Unión Europea. Claro, que le está costando mucho encontrar una postura común, lo vimos el otro día, que Pero, Ursula von der Leyen parecía casi entusiasta, ¿no? Diciendo que el orden internacional ha cambiado, que es cierto, pero no lo podemos asumir sin más, sino que hay que hacer un esfuerzo por intentar que el derecho claro, internacional siga rigiendo, claro. claro, porque además lo que pasa es que a la Unión Europea necesita un orden internacional que sea un orden internacional aceptado Claro, globalmente, ¿no? Porque, y eso es constitutivo, o sea, la Unión Europea no está constituida democráticamente. Están constituidos democráticamente los países los estados, claro, los que países forman miembros, los estados miembros, pero no la Unión Europea. La Unión Europea una ente jurídico, de naturaleza jurídica más que política. claro. Es el resultado del derecho, es del triunfo del derecho y de la afirmación de la democracia a escala continental europea después de la caída del muro de Berlín. A partir de ese momento es cuando se produce la transición de las comunidades europeas a la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, y ahí tenemos un mundo que es un mundo jurídico, es un universo jurídico en el que el respeto de las reglas jurídicas es la esencia de esa organización política, de esa entidad política. Entonces, para nosotros, el respeto de las normas jurídicas es esencial, es constitutivo. O sea, Claro. la Unión Europea se destruye y se descompone si realmente deja de tener ese carácter. Y eso es lo que estamos jugándonos en este momento. Esto es lo que nos estamos jugando en este momento, que no ocurrió en la guerra de Irak, pero sí está ocurriendo en Sí, esta, y estamos ante un riesgo existencial en la medida en que si la Unión Europea no es capaz de mantenerse unida como unión y con un respeto a las normas jurídicas que ella misma se ha dado y al defensa del derecho internacional, es la propia Unión Europea la que acabará estallando. exacto. Es Es que la nos que estamos acabará jugando la estallando. supervivencia de la Unión Europea tal y como lo hemos visto desde que llegó Trump al poder. La verdad es que todo han sido desafíos. Y en el fondo es contraponer un modelo, iba a decir cultural, democrático, al de Trump, que es la ausencia de orden, frente al europeo, que es todo lo contrario, claro. Claro, claro, pero también es que hay una cosa, que es que la Unión Europea se ha constituido jurídicamente, desde los años 90, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Si la Unión Europea es el resultado del avance de la democracia, del Claro, principio de legitimación democrática en el continente europeo, que empieza después de la Primera Guerra Mundial, que se va firmando con la caída después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza con las partes, con 6 países de la parte occidental europea y que se va ampliando, 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 hasta que con la caída del muro de Berlín se extiende a toda la sí, plataforma continental europea, y entonces es cuando se convierte en Unión Europea, ¿no? Y la Unión Europea ha estado haciéndose y ha estado construyéndose en medio de muchísimas dificultades, todas las que tuvimos con la crisis de 2008 y con el austericidio el austericidio de esa época. Pues ahí lo hemos tenido y lo seguimos teniendo. Ahí pero hasta ahora nunca se había planteado el problema de la autonomía de la Unión Europea a la hora de fijar sus líneas de futuro y sobre todo la defensa, que se ha convertido en una cuestión clave desde el momento en que se estalló la guerra en Ucrania y se produjo la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Entonces, el problema ahí ya se ha planteado como un problema en el que Europa ya tiene que empezar a pensar con autonomía estratégica y claro. tener su propio. Y ahí es donde estamos, y este va a ser el debate de estos próximos años, y en el que vamos a ver si Europa es capaz de solucionar este problema y por lo tanto continuar siendo Unión Europea, o si por el contrario se desintegra en porque el riesgo que estamos teniendo en este momento es ese, ¿no? La continuidad de la Unión Europea como ente político,
para hacer frente a los problemas que tienen normal, pero además hacer frente con autonomía estratégica, con defenderse a sí misma y con no depender de los Estados Unidos y empezar a establecer relaciones con los otros países, fuerzas medias que las que hablaba el primer ministro de Canadá en su discurso en Davos, que fue respondido con una ovación extraordinaria. Y tenemos pues está Canadá, está Australia, está Nueva Zelanda, está Sudáfrica, están la India, está otros países con los que hay que empezar a tener relaciones para ir construyendo. Está Brasil, está México, países con los que hay que ir construyendo una alternativa distinta a la que nos está ofreciendo Estados Unidos, que es decir, mando yo y De vosotros que el tenéis que mundo de la inseguridad obedecer, ¿no? absoluta y del vasallaje, parece más Entonces, un sistema de vasallaje. Es curioso que en el momento en el que más necesario que nunca parece ser la Unión Europea, la autonomía estratégica, ¿no? Y lo que supone de refuerzo para todos los países que lo integran, pues precisamente el momento en que está más cuestionada. Y a nivel interno, ¿no, Javier? Aparece esta semana Mayor Oreja con sus memorias, claro, no es casual, porque él tiene toda una teoría sobre el 11M y aparece Aznar. Y aparece un Partido Popular que ya había dicho que es que sigue los dictados de Trump y que cree que España debería haberse involucrado en la guerra y critica que se hayan dejado al margen a las bases militares de Estados Unidos en España, ¿no? Que el gobierno de la nación ha decidido que no se usen para una guerra ilegal, ¿no? Yo creo que entendiendo muy bien cuál es el sentimiento de la ciudadanía española, que está mayoritariamente a favor, como tú decías, aunque no sea solo la española, ¿no? claro, no, no. Ahora a nosotros la reaparición de Aznar con su Un lenguaje discurso. belicista, Sí, que lo ha mantenido, porque él es sí, el único de los líderes que intervino en la guerra de Irak que no ha pedido perdón por el error sí, inmenso que supuso exacto. lanzar la guerra. El único que no se ha retractado de su conducta lo ha hecho Bush, lo ha hecho Tony Blair, todos todos lo han hecho, menos Aznar, ¿no? Y ahora Aznar viene y dice, yo no estoy contra, pero aquí hay que seguir detrás de Trump. Y hay que seguir a Estados Unidos y en la guerra contra Irak, que hay que apoyarlo, y esa, que ni siquiera eso se atreve a decirlo Núñez Feijóo. Núñez Feijóo ni siquiera se atreve a decir esas cosas tan claras y además revuelven a recuperar toda la teoría sobre el 11M y que Sí, era, en fin, que eran conspiranoica, los sí, sí, servicios de inteligencia marroquí y Francia y en fin, no sé cuántas cosas. Eso vuelven otra vez a ponerlo en sí. juego y estamos viendo que esa es la posición de parte de la derecha, que no coincide ya, ni siquiera el partido. Esto es una guerra incómoda al mismo tiempo para la derecha española. Claro, claro, y Esta es además una guerra conforme avanza incómoda el para la tiempo, derecha más. española, que no, que aparte de que hay una mayoría de la opinión del país en contra, es que además todo lo que sea ponerse en ese terreno, pues sabe que no es el suyo, que es ¿No? un Y que las terreno. consecuencias las estamos sintiendo ya en los precios de los combustibles, por ejemplo, pero que se van a seguir sintiendo más allá del sentimiento y de las cosas terribles que estamos conociendo, como el bombardeo del colegio de Claro, niñas con no, ciento tenemos, sesenta o sea, víctimas. es curioso, pero claro, cuando intervienen Estados Unidos e Israel de consumo en una dirección determinada, se produce un cambio que no se ha producido. Llevamos 4 años de guerra En de Ucrania. Rusia con Sí, Ucrania. Bueno, en 7 días, en 11 días, esta guerra ha cambiado. claro. Esta guerra ha cambiado el panorama y está afectando ahora mismo prácticamente ya a todo el mundo y estamos en un orden completamente nuevo. Y esto se ha producido, ¿por qué? Porque ha sido Estados Unidos haciendo una exhibición obscena de poder la que ha puesto de manifiesto que, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y ha levantado prácticamente todas las estructuras y ha cambiado todas las relaciones que había en ese momento y que mantenían más o menos una cierta mm, apariencia de juridicidad Claro, en la conducta de los estados y entonces, bueno, pues esto se ha levantado y ya vamos y estamos solamente al comienzo, y no sabemos cómo esto puede terminar, ¿no? Y entonces, pues aquí estamos y en España en este caso además porque Pedro Sánchez se ha convertido en la némesis, como decía el otro día el Financial Times, de Donald Trump. O sea, que esté sí. leyendo ahora mismo un
poco, siguiendo los periódicos internacionales, la prensa internacional, verá la presencia tan inmensa que tiene España y Pedro Sánchez, y es la figura que claramente aparece como enfrentándose a lo Claro, que ha es la liderado la política oposición, y liderando y frenando en el interior de la Unión Europea las claro, tendencias que había inicialmente de ponerse todos detrás de Donald Trump y seguir la ruta de Trump, ¿no? Y entonces eso se está haciendo y se está haciendo por España, se está haciendo por Pedro Sánchez. Y ahí tenemos enfrente, pues, un Partido Popular que no sabe exactamente qué moverse y un Vox que está claramente subordinado a Trump y dedicado exclusivamente. Entonces, bueno, eso en un año en el que hay también, pues en España tenemos, bueno, este domingo hay elecciones en Castilla y León, después vendrán las elecciones en Andalucía Andalucía. y veremos a ver en qué condiciones se hacen, porque aquí el tiempo va a una velocidad extraordinaria y no sabemos cuánto tiempo se va a poder mantener una situación de desorden como la que se está tratando de imponer desde el gobierno de los Estados Unidos con la guerra en Irak, ¿no? Entonces, el no a la guerra vuelve otra vez, vuelve en condiciones distintas, pero vuelve otra vez. Y la de guerra de Irak fue el fracaso. Los historiadores estadounidenses la ponen como uno de los primeros fracasos de toda la historia de los Estados Unidos. Uno de los fracasos más importantes o de las decisiones erróneas más importantes fue precisamente la decisión de ir a la guerra en Irak. Pues ya veremos si la guerra en Irán no lo desborda y lo convierte todavía en una En opción algo peor. todavía mucho peor, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. pues aquí estamos. Entonces, no a la guerra, no a la guerra, y yo creo que eso va a resonar en las calles y va a resonar en las conciencias de los individuales, de los ciudadanos. O sea, yo creo que esto tiene ahora mismo angustiado a la gente, nos tiene angustiado a todos. Yo creo que todos nos vamos a la cama con una sensación, con una tristeza y con una sensación, con una angustia, y nos levantamos y en cuanto empezamos a oír cualquier cosa, nos vuelve a reaparecer esa angustia porque no hay nada que vaya en una dirección razonable, vaya en una dirección, menos la resistencia que se está haciendo desde algunos sitios, entre ellos España, de una manera muy significativa, de enfrentarse a la barbarie y de no estar dispuestos a Sí. seguir en la estela que le están marcando desde los Estados Unidos e Israel, ¿no? Bueno, y en esa me parece que esto es lo más importante de esta semana. Yo creo que todo lo demás se queda no en un segundo, sino en un quinto plano. O sea, sexto o décimo. Nosotros, esto es una cosa tan agobiante y tan Sí, terrible. porque además da la sensación de lo que decía Trump que iba a ser algo rápido, no lo está siendo, está afectando a muchos países, la capacidad de resistencia de los iraníes, yo creo que no contaron con ella, ¿no? En estos días ni los ataques que se iban a producir, la repercusión en el comercio internacional, No, etcétera. Y no. bueno, vamos a ver cómo, Pensar que esto iba a ser Venezuela vamos, ha claro, sido, claro. Y entonces esa exhibición de fuerza tan tremenda, Donald Trump en cierta medida, el otro día lo decía el New York Times, que pensaba que realmente ante esa exhibición tan tremenda, los iraníes se iban a rendir, que no iba a ser claro, necesario ni siquiera empezar. Pero claro, se han equivocado de medio a medio y ahora ya ya veremos veremos a a ver ver. por dónde acaba saliendo y acaba terminando, porque lo importante de las guerras es saber cómo se acaban y en este caso, pues todavía no lo sabemos. Ya veremos, Ya a ver. veremos a ver qué es lo que acaba. Pues yo creo que seguimos atentos, seguimos con angustia, con atención, con horror lo que está pasando. Y si te parece, Javier, acabamos con un no a la guerra, No a ¿vale? la El guerra. sentimiento Rotundo, mayoritario, rotundo. rotundo, no a la guerra. Nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos, nos vemos.